programa se lo quiero dedicar a los caracoles y a la gente que ha estado luchando. Sí, porque en este gremio hay mucha gente que ha luchado mucho. Hay mucha gente que se ha dejado horas y horas y horas para defender su profesión. Hay gente que me viene mucha gente a la memoria. Y ahora en estos tiempos que todo está tan cambiante, pues a mí también me ha hecho reflexionar muchas cosas. Y bueno, para empezar a hablar, vamos a hablar un poco de la historia de Élite, que ha anunciado su desaparición, ¿no? Hoy vamos a hablar y vamos a tomarnos un poco de tiempo en este mundo de la comunicación dentro del sector de taxi, sin prisas, sin filtros y con las cartas sobre la mesa. Cuando una organización que ha marcado una década en el taxi, en el asfalto madrileño, echa el cierre definitivo, no podemos limitarnos a leer el comunicado oficial y despedirla. Hay que rascar la pintura, levantar el capó y contar la historia entera, con sus luces y sus profundas sombras. Vamos a retroceder a 2014. El sector de taxi en España vivía un terremoto. En Madrid, en Barcelona, empezaba a operar Uberpop, una aplicación que venía a reventar nuestras costuras de nuestra profesión sin ningún tipo de regulación. Yo recuerdo esa época que justo fue cuando me compré la licencia de taxi. Mira, hoy tengo la taza de Élite en homenaje a este programa. Las asociaciones tradicionales de toda la vida estaban sentadas en los despachos, tranquilos, miraban hacia otro lado, o respondían en aquella época con una tibieza insultante, ¿no? Parte de ellas. Luego hubo cambios con gente más comprometida con el sector y bueno, vino lo que vino. ¿Y de dónde surge Élite? Porque muchos os preguntáis, muchos lo sabéis, pero los nuevos que estáis aquí en el taxi, pues nace directamente de la rabia de la calle. Tras una manifestación histórica el 11 de junio de 2014, un grupo de taxistas madrileños cogió los bártulos y se plantó en Barcelona para apoyar a los compañeros catalanes que ya estaban partiéndose la cara allí contra la piratería de Uberpop. Y luego llegaron todas estas VTCs. Al volver a Madrid, esta gente fundaron la asociación con el lema Por y para. Y no nacía un sindicato de toda la vida. Nacía un sindicato de trinchera. Los años siguientes fueron una guerra de trincheras constante, con figuras dirigiendo a la asociación y posteriormente, bueno, esto es la parte negra, ¿no? Que yo creo que a partir de ahí fue ya la declive. Con una de las figuras que para mí ha sido un impresentable por irse de donde se fue y de la manera que se fue para el otro bando. La asociación escaló posiciones hasta superar los 2.200 socios, sentándose en el Comité Madrileño de Transportes y cortando la castellana tantas veces como hizo falta. A Élite en aquella época no le hacía falta contar con las organizaciones tradicionales para hacer sus guerras. Y bueno, que me pierdo aquí del guión. Pero gobernar con el descontento es una tarea muy peligrosa y el poder quema. La historia de las asociaciones de taxi está llena de contradicciones humanas brutales. Y aquí es donde hay que poner encima de la mesa lo que muchos cuchucheaban en las paradas, pero pocos se atrevían a decir alto. ¿Cómo se puede entender que quien fuera la cara visible, el ariete mediático que gritaba contra las VTCs y exigía, ¿no?, que se cumpliera la ley absoluta, acabara siendo pillado por sus propios compañeros de organización trabajando para el enemigo en la famosa pandemia? Sí, amigos, en los meses más duros del taxi, en el COVID-19, cuando media España estaba encerrada y los taxistas se jugaban la vida llevando a gente al hospital, muchos de ellos sin mascarillas ni ayudas, saltó la bomba interna. Un antiguo presidente fue detectado colaborando o trabajando con las plataformas que públicamente iba en contra de ellas. Fue un escándalo monumental dentro de la organización, una traición a las bases que dejó herida de muerte de la credibilidad a la cúpula directiva. Gente valiosa, gente luchadora, tengo que decirlo así y recalcarlo. La paradoja fue montar en cólera en la calle
día a día, gritar. Y sin embargo otros decidieron los caminos de irse a las primeras de cambio a una multinacional. Quiero decir que este capítulo no tiene la culpa la asociación ni los miembros que componen la junta directiva o algunos también que han estado en esa junta directiva. Yo digo esto porque siempre me he quedado callado en este sentido y yo cuando llevaba al foro, en aquella época se llamaba foro gremial, a mí me daban de hostias de vez en cuando. Y siempre era el gordito con su grupi y venían de vez en cuando a insultarme, a desprestigiarme. Pues hoy me acuerdo de ti. Hoy me acuerdo de ti en este homenaje que le quiero hacer a la organización. A una organización que ha tenido como presidente a una de las mejores personas, que fue J. Valero, que he conocido dentro del sector de taxi. Una persona con principios, una persona leal al taxi, una persona que de verdad me quito el sombrero con él y con su junta directiva, con esas 3 personas que han estado luchando para sacar adelante la asociación. Bueno, y ahora vamos a hablar de Javier y de Antonio. He tenido la oportunidad de entrevistarlos en Horas de Taxi y llevarlo un par de veces, hacer un podcast también suelto con él, y la verdad es que a mí me hubiese gustado que hubiesen conseguido representatividad, pero no pudo ser. Entonces puse todas las armas que tenía en mi mano para poder que hablaran y que expresaran al taxista todo eso. Ellos también tenían sus canales, que van a cerrarlos todos, pero bueno. A pesar de ese escándalo y de las costuras rotas por la hipocresía de unos pocos, la trinchera también ha estado ocupada con gente honrada, por currantes que se juegan las cervicales cada día en el taxi. Y de esa justicia, hay que decirlo, cuando las cámaras apagan y llegan los marrones de verdad, han estado J. Valero, Antonio Lozano. Os digo de corazón, en la mano, son muy buena gente. Conozco las horas que se han quitado a su familia. Y sobre todo, a pesar de algunos que los criticaban, eso tiene un desgaste físico, defender a un colectivo tan difícil de contentar. Y esas personas han estado al pie del cañón dentro de esa organización, intentando hasta el último día sacarla adelante. Y esta historia, amigos, ha llegado a su fin la semana pasada. Tras una asamblea general extraordinaria, los socios decidieron poner punto y final a 12 años de trayectoria que cierran las oficinas, se borran los grupos de WhatsApp y se desactiva toda la asociación. Pero fijaros cómo son las cosas de la buena gente. El remanente económico que quedaba en las cuentas, tras saldar cuentas, no se ha repartido a nadie de forma tubia. Se ha donado íntegramente a la Asociación Nacional de Alzheimer y de otras demencias, AFADE. Hasta el último minuto, el alma solidaria de Elite Taxi intacta sigue. Para ejecutar este doloroso trámite, la Asamblea designó a una comisión liquidadora formada por los 3 personas que han intentado sacar a la asociación: Juan Gabriel Resa Ruiz, Antonio Lozano y J. Valero. Se cierran las puertas de Elite Madrid. Nos deja una lección muy dura. Las siglas caen, los dirigentes pasan y a veces la ambición personal traiciona las ideas de la calle. Pero la dignidad del taxista que madruga cada mañana sigue intacta independientemente de las siglas que intenten representarle. A Javier, Antonio, gracias por tanto que habéis hecho por el sector de taxi. Gracias, de verdad, de corazón, por intentar sacar esa organización adelante. Y tengo que decirlo, lo habéis hecho de maravilla, pero el taxi está pasando por un momento de declive que yo tengo que decirlo así y me duele en el alma. Yo no puedo aguantar esta situación tampoco a lo que vamos y con estas nuevas generaciones. Yo simplemente desde aquí, desde estos micrófonos, quiero deciros que muchas gracias y sobre todo que nos vamos a ver en las calles. Si es que siempre que hay movida con el taxi, siempre sabemos quiénes vamos a ir a defenderlo. Si es que ya nos conocemos todos. Otros que... Espera, que se me ha ido el micrófono. Otros que se han ido, que llevan 4 días, pues no sabemos nada de ellos. O sea, ya imaginamos que esto será lo que será. Pero bueno, ya me he puesto sincero con todos vosotros
en este último episodio y quiero dar las gracias nuevamente. Y ya está, es que no tengo palabras para esto, ¿sabes? Es la primera vez que veo a una organización caerse y caerse de verdad. Pero es lo que toca y es lo que hay. Vamos a otra cosa, porque ahora me vienen a mí muchas historias a la cabeza. Porque si algo hemos aprendido muchos de los que estamos hoy aquí, que sabemos de normativas o que intentamos saber de normativas, es gracias a Élite. Yo recuerdo que había cosas que no teníamos ni puta idea la gran mayoría de todos. Mira, y aprendimos gracias a Élite y en nuestra parte también muchas veces a Nacho, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando empezó esto todo, nosotros pensábamos que las VTC le llamaban los vehículos esos de negro, del servicio público. Y no es así, se sacó la cara de lo que eran, ¿no? Que nos estaban robando a la cara, que los servicios de esas VTCs en aquella época, había un personaje por ahí que tenía no sé cuántas furgonetas y se dedicaba a ir por los hoteles, hotel a hotel, y recoger a la gente cuando no podía hacer eso de manera legal, que tenían que llevar a una persona de un punto A a un punto B previo contrato, no podía hacer de autobús, recoger por los hoteles. Ellos lo denunciaron, sacaron muchas cosas adelante, nos enseñaron que el artículo 182 del ROT, el punto 2, ya no me acuerdo, porque ya he perdido la memoria de tanta estar aquí, pero bueno, nos enseñaron muchas cosas que salieron de ahí, salieron de ellos, de la calle. Pero bueno, Elite en su máximo esplendor no era solo en Madrid, era en casi toda España. En toda España ha ido menguando, ¿no? Menguándose, incluso dividiéndose en fracciones, ¿no? Lo que ha pasado en Canarias, en Tenerife, perdón, en Málaga, la Costa del Sol, o sea, nunca vamos a estar, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y luego hay otros personajes que andan por ahí con sus intereses, defendiendo al sector del taxi, entendemos eso, pero es lo que toca. Es muy difícil juntarnos. Si ya en una organización de 800 socios hay bloques divididos, pues imaginaros en organizaciones así. Pero bueno, forma parte de la historia, estamos aquí para contarla y mucha gente que ha pasado por ahí, pues siempre quedará el reconocimiento de la gente luchadora que hubo aquí dentro de este sector. Ha estado ahí, gente que valía la pena. Y también con las manifestaciones que hubo tanto en 2018, 19, 20, nos conocimos casi prácticamente, nos pusimos cara casi todo el taxi de España. Yo me llevé a muchos compañeros de Elite Taxi y he tenido muchas guerras con ellos, pero al fin y al cabo, pues cada uno con el tiempo pues nos supimos entender y supimos qué lugar ocupaba cada uno. Dicho esto, ahora voy a poner un corte que he hecho. Es un corte que tenía censurado, pero es que, a ver, tenía que hacerlo. No me podía callar. Yo lo siento mucho por lo que digo en este bloque, pero es que es mi indignación de todo esto, ¿no? Mi indignación de la situación que hay con el tema de la tarifa 9, de ver que se está callando y de ver a lo que va el sector del taxi. Y tenía que soltarlo, queridos amigos. Así que os dejo el siguiente bloque.